Moscú, capital de la actual Federación Rusa, fue hace no muchas décadas la capital de la Gran Unión Soviética, una de las superpotencias más grandes que el mundo ha conocido a lo largo de la historia. Luego de la Revolución Rusa de 1917, Rusia enfrentó grandes problemas e incertidumbres debido a la guerra civil, las grandes hambrunas, la instauración del régimen soviético y la gran persecución de los disidentes políticos. Tras la instauración de Stalin como único hombre fuerte de la URSS en 1924, se propuso convertir a la Unión Soviética en una de las naciones más grandes e industrializadas del mundo, considerando que el país se encontraba muy retrasado respecto a otras naciones europeas y americanas. Para ello, estableció los famosos planes quinquenales, que buscaba desarrollar a la Unión Soviética en tiempo récord, a cualquier costo. Para la década de 1930, la URSS avanzaba a pasos agigantados, y su capital, Moscú, era el reflejo de ello. La ciudad en aquellos años superaba los 3 millones de habitantes, y crecía de forma desordenada e irregular. Para ello, el régimen soviético desarrolló en 1933 el Plan General de Reconstrucción de Moscú, que buscaba modernizar a la capital soviética con una serie de proyectos de infraestructura culturales, industriales, recreativos y de vivienda. Todo ello para igualar a Moscú con las grandes capitales del mundo occidental. Sin embargo, el buscar el desarrollo y bienestar de los ciudadanos soviéticos no era el único propósito, sino también de ensalzar los logros del comunismo y del régimen de Stalin, buscando el culto a la imagen del supremo líder de la Unión Soviética. Entre todos estos proyectos se encontraría uno de los más ambiciosos, que buscaba sobrepasar la altura del máximo exponente arquitectónico del capitalismo norteamericano, el famoso rascacielos Empire State. Un rascacielos de más de 400 metros de alto que se alzaría en el centro de la capital soviética, el famoso Palacio de los Soviets. En este video conoceremos al ambicioso rascacielos soviético, con todas sus características que lo convertirían en el edificio más alto del mundo para la época, y el propósito por el cual nunca pudo llegar a ser terminado. Antes de empezar, no olvides dar like y suscribirte al canal para conocer más acerca de estos temas y estar atento a nuestras actualizaciones. Arquimetrópoli presenta el increíble Palacio de los Soviets. Diseñado por el arquitecto soviético Boris Yofan para el concurso del diseño del Palacio Estatal entre 1931 y 1932, fue el ganador frente a otros 160 proyectos arquitectónicos, 136 soviéticos y 24 extranjeros, en los que destacaban las propuestas de Le Corbusier, Hector Hamilton e Iván Soltovsky. El proyecto de Yofan consistía en un rascacielos de 415 metros de altura, coronado por una gran estatua de Lenin, el padre de la Unión Soviética, de más de 100 metros de alto. El edificio tendría como función principal el de albergar las sesiones del Soviet Supremo. En su interior se ubicaría un gran salón con un diámetro de 130 metros de ancho y 100 metros de alto, con capacidad para más de 20.000 personas. Además, se ubicarían otros salones más pequeños con capacidades que oscilaban entre los 5.000 y 2.000 asistentes. En su parte superior de la torre se ubicarían oficinas, con alturas de 10 a 12 metros, para las principales ramas del gobierno, además de salas de reunión para cada una de ellas. Por último, en la entrada se ubicaría el gran salón para la recepción con más de 122 metros de largo por 20 de ancho. Su estructura sería una de las más complejas de la arquitectura soviética, estando sus cimientos de hormigón armado a 20 metros de profundidad. El armazón estructural estaría completamente formado de acero, y para obtener el gran salón central del Soviet Supremo, las columnas de acero de grandes dimensiones estarían inclinadas a 22 grados de su eje. Por último, la torre se sostendría de las grandes columnas antes mencionadas, y la estatua de Lenin anclada y soldada como parte de la misma.
Para la construcción de este colosal proyecto se dieron múltiples reformas urbanísticas en el centro de Moscú, lo que involucraría la demolición de grandes edificios históricos, como el Manej de Moscú o el Museo Pushkin. Sin embargo, su emplazamiento se haría en la Gran Catedral de Cristo Salvador, símbolo del antiguo régimen zarista y la Iglesia Ortodoxa rusa. Su demolición se llevó a cabo en 1931 para la construcción del proyecto. Los primeros trabajos de estudio de suelo iniciaron en 1933 y los trabajos de cimentación entre 1934 y 1938. Para 1939, la estructura de acero del palacio ya se elevaba en el paisaje citadino de la gran metrópolis moscovita, lo que hizo que muchos cineastas y portales de noticias nacionales e internacionales mostraran por medio de efectos visuales cómo se vería la torre una vez terminadas las obras sobre el skyline de Moscú. Sin embargo, las obras se paralizarían con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, con la invasión alemana a territorio soviético en junio de 1941. Muchos de los trabajadores y gran parte del equipo de arquitectos e ingenieros de Boris Yeltsin se enlistaron en el ejército. Las fábricas de acero y aluminio que se habían instalado para la construcción del colosal proyecto pasaron a servir a la industria armamentística soviética. Para 1942, gran parte de la estructura ya montada en el edificio fue desmantelada para uso militar y logístico, dando un claro ejemplo de que toda la industria, personal e ingenio de la Unión Soviética estaría destinado únicamente al servicio de la guerra. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, el Estado soviético había perdido total interés en retomar la construcción del Gran Palacio. Para el año 1947 se ordenó la construcción de 8 grandes rascacielos en Moscú, las famosas 7 hermanas, que en su mayoría serían edificios de oficina, administrativos y apartamentos, siendo la 8ª hermana el Palacio de los Soviets. Sin embargo, se le pidió a Boris Yeltsin reducir el tamaño de la misma. El arquitecto presentó más de 6 propuestas en distintas ocasiones, entre 1947 y 1956. Sin embargo, tras la muerte de Stalin en 1953 y la subida al poder de Nikita Khrushchev, los planes para la construcción del palacio se vinieron abajo. Khrushchev buscaba construir viviendas masivas y compactas para la población soviética, los llamados Khrushchevka, o bloques de vivienda, y destruir cualquier vestigio del régimen estalinista. Para el año 1956, el proyecto sería rechazado y transformarían los cimientos que quedaron en una piscina pública al aire libre en 1958, dejando el gran proyecto del palacio como una mera ilusión de la megalomanía de Stalin y el régimen soviético pasado. Tras el colapso de la Unión Soviética en 1991, se tomaron iniciativas para reconstruir la antigua Catedral de Cristo Salvador en su antigua ubicación, desmontando la piscina previamente instalada e iniciando las obras de reconstrucción en 1994, siendo terminada en el año 2000. ¿Y tú, conocías algo acerca de este colosal proyecto soviético? Si es así, escríbelo en los comentarios. No olvides suscribirte y dar like al video. Si te interesa más este tipo de contenido, no olvides activar la campanita. Muchas gracias. Esto es Archimetrópolis.